En lugar de irte a trabajar para otro, decides que hay algo que puedes aportar en esta vida y lo haces. ¿Por qué luchar? Porque es un sueño. Lo haces porque crees en el proyecto, porque crees en un tipo de sociedad donde el emprendedor es importante y no tienes más remedio que hacerlo. Heroica intenta recuperar un tipo de lugar de encuentro, los espacios, el tipo de comida, el tipo de trato. Para nosotros este primer documental nos sirvió de comprender que valía la pena seguir luchando por proyectos que al final hacen que la sociedad sea mejor. Realmente tuvo una recepción muy intensa, fue sorprendentemente emotivo, sí, la verdad es que nos emocionó mucho. Hace un año estábamos muy perplejos, porque realmente era estar ante algo absolutamente desconocido. Un contexto cambiante, no entendías las decisiones, no veías que en tu entorno se reaccionara con un rumbo claro. Ahora tampoco, pero ya te has acostumbrado. Caída histórica de la economía española, la pandemia ha provocado un desplome del 11% del PIB. Aparentemente todo el mundo tiene que decir que está todo bien. Y hay gente que ha estado absolutamente protegida en el sentido de que se ha mantenido su trabajo, y una parte de la población que ha estado hiperexpuesta. Emprender implica un riesgo, siempre. Lo que esta crisis ha roto es esa previsibilidad del entorno. Ahora actualmente estamos trabajando con una restricción de un 50% del aforo. Nadie monta un negocio para trabajar el 50%. Hemos recuperado parte, pero no hemos recuperado parte de lo que hemos perdido. Hemos recuperado parte de lo que ya teníamos, de lo que ya habías luchado para conseguir. Un año de pérdidas es muy difícil de recuperar. Yo he tenido conversaciones con un banco en concreto que eran bastante divertidas. Bueno, pero es que nosotros no estamos obligados a concederte ningún tipo de aplazamiento sobre la deuda que tienes con nosotros. Y le dices, no, yo ya lo sé que no estás obligado. Yo te lo estoy pidiendo. A mí sí que me han obligado a cerrar. Hemos tenido situaciones en las que has tenido que sentarte delante de los trabajadores y decirles que no iban a poder cobrar el día 1. Por favor, que siguieran viniendo a trabajar y que a medida que iba avanzando el mes y que íbamos ingresando dinero, les puedes pagar. Puedes imaginarte qué tensión hay ahí. Creo que es muy importante entender que el problema no es que haya llegado un virus, porque eso siempre puede ocurrir y probablemente vuelva a ocurrir. El problema es cómo se gestiona. Lo que yo creo que hemos aprendido, Miguel y yo, es que no puedes esperar que la solución te venga de fuera. Quien te ha ayudado al final han sido las personas. La persona que estaba sentada detrás de esa mesa o la persona que te traía los barriles de cerveza con una sonrisa y diciéndote que si le puedes pagar algo, que bien, pero que si no, que no pasa nada, ¿no? Porque claro, él también lo necesita, ¿eh? Yo creo que ahora hasta nos reímos más. Ahora ya estás curado de espantos y más o menos sabes que las vas a ir manejando. Ayudarnos entre los emprendedores no es que sea importante, es que es imprescindible. Si no nos unimos, si no somos nosotros mismos los que más comprendemos cuál es nuestra función en la sociedad, es complicado, ¿no? ¿Por qué luchar? Porque es un sueño. En el primer documental hablábamos de que después de la subida siempre viene la bajada. Y yo creo que la bajada está llegando. El proyecto tiene fuerza, tiene energía, sabemos que esto no va a ser eterno y entonces ahora nos cuesta mucho menos pedalear. Si tú trabajas con calidad,
con energía y con ganas, tendrás recompensas.